En la casa de mi padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Estas son las palabras de Jesús en Juan capítulo 14 versículo 2, y nos llevan a preguntarnos, ¿qué es realmente el cielo? ¿Qué es realmente el infierno? ¿Hemos entendido bien estos conceptos o, a lo largo del tiempo, se han desvirtuado por mitos y malinterpretaciones? Comencemos con el cielo. Para muchos, el cielo es una imagen casi infantil, nubes, ángeles tocando arpas, una existencia eterna de felicidad y paz. Pero la Biblia es más compleja. En la Escritura, el cielo no es solo un destino, es una realidad presente, un lugar donde habita Dios. Es descrito como el trono de Dios, pero no solo en un sentido geográfico o físico. Más bien, es el ámbito de la plenitud de la presencia de Dios, un reino que está más allá de nuestra comprensión terrenal. En Isaías capítulo 66 versículo 1, Dios mismo dice, «El cielo es mi trono, y la tierra es el estrado de mis pies». Esto nos da una idea de la magnitud del cielo, que no es solo un lugar, sino un estado de cercanía absoluta con Dios. Sin embargo, a menudo reducimos el cielo a una simple recompensa después de la vida. ¿Pero es eso todo lo que la Biblia nos dice? No. El cielo no es simplemente el lugar al que vamos cuando morimos si hemos sido buenos. Jesús habló del reino de los cielos como algo que ya está entre nosotros. En Lucas capítulo 17 versículo 21, Él dijo, «El reino de Dios está entre vosotros». Esto sugiere que el cielo no es solo un lugar futuro, sino una realidad espiritual que ya podemos experimentar. El cielo es estar en comunión con Dios, vivir bajo su reino, experimentar su paz y su justicia. No es solo un espacio físico, sino un estado espiritual. Por otro lado, el infierno es una de las imágenes más aterradoras que la humanidad ha concebido. Sin embargo, también aquí hay mucha confusión. La idea popular del infierno, con demonios torturando almas y fuego eterno, proviene más de la tradición cultural que de la Biblia misma. En el Antiguo Testamento, el término Seol es usado para referirse al lugar de los muertos, pero no es un lugar de castigo. Es más bien una morada sombría, un espacio donde las almas esperan. En el Nuevo Testamento, Jesús habla del Gehenna, un lugar real fuera de Jerusalén, usado históricamente como un basurero donde ardían fuegos continuamente. Las referencias al Gehenna sugieren un lugar de desecho, de destrucción, no necesariamente un sitio donde las almas son torturadas por toda la eternidad. ¿Pero significa esto que el infierno no es real? No exactamente. La Biblia habla del juicio de Dios y del castigo por el pecado. En Mateo capítulo 25 versículo 41, Jesús menciona un fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero la naturaleza de ese castigo, la duración y su significado exacto son más difíciles de definir. Algunos estudiosos sugieren que el infierno es la separación definitiva de Dios, un estado de alejamiento completo de su presencia. Y si el cielo es la plenitud de estar con Dios, entonces el infierno es la privación absoluta de esa comunión. Lo que queda claro es que tanto el cielo como el infierno no son simplemente lugares físicos, sino realidades espirituales profundas. El cielo representa la vida en comunión con Dios, mientras que el infierno, en su forma más esencial, es la separación de esa vida y esa luz divina. Pero aún queda mucho por desentrañar en las Escrituras. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 1, leemos, «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron». Esta visión nos revela algo importante: el cielo no es solo un concepto estático, sino una promesa de renovación, de transformación. La Biblia nos habla de un cielo que será nuevo, junto con una tierra renovada. Esto nos hace reflexionar profundamente sobre el plan final de Dios para su creación. No es simplemente una huida de este mundo hacia otro, sino una restauración completa de todo lo que ha sido corrompido por el pecado. El cielo, en este sentido, no es solo un lugar al que se va después de la muerte, sino parte de una nueva creación, donde Dios habitará con su pueblo. Apocalipsis capítulo 21 versículo 3 añade, «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Esta es la imagen más plena de lo que significa el cielo según la Biblia: Dios, no solo reinando desde la distancia, sino viviendo directamente entre su pueblo, en una comunión perfecta. La separación entre Dios y la humanidad, causada por el pecado, será completamente eliminada. Ahora, al hablar del cielo, debemos recordar que las Escrituras utilizan símbolos y metáforas para describir realidades que están más allá de nuestro entendimiento actual. Vemos descripciones de la Nueva Jerusalén, una ciudad llena de luz, donde no habrá más dolor, ni llanto, ni muerte. Estas imágenes son poderosas porque nos comunican, no solo un lugar de paz, sino la culminación del plan redentor de Dios. Pero también nos dejan con preguntas: ¿cómo será realmente esa vida en la eternidad? ¿Qué haremos en el cielo? La Biblia nos da algunas pistas. Se nos habla de servir a Dios, de adorarlo, de reinar con Él. Apocalipsis capítulo 22 versículo 5 dice: reinarán por los siglos de los siglos. Esto implica actividad, propósito, y una relación continua y viva con nuestro Creador. Pero si el cielo es una realidad tan gloriosa y prometedora, ¿cómo entendemos el infierno dentro de este marco? A veces se piensa en el infierno como lo opuesto absoluto del cielo, pero esto no es del todo exacto. Mientras que el cielo es descrito como un lugar de luz y vida, el infierno es descrito como un lugar de tinieblas, un estado de muerte espiritual. Sin embargo, la Biblia no siempre es tan explícita como a veces pensamos. Aunque habla del castigo eterno y de la ira de Dios, también utiliza imágenes simbólicas. La segunda muerte, mencionada en Apocalipsis capítulo 20 versículo 14, es una de estas imágenes. Nos dice que, después del juicio final, la muerte misma será destruida. Esto lleva a algunos a preguntarse si el infierno es, en última instancia, un estado de aniquilación, un cese completo de la existencia. Lo que sí está claro es que el infierno, según la Biblia, es el destino para aquellos que rechazan la gracia de Dios, que se rebelan contra su amor y justicia. No es un castigo arbitrario, sino el resultado de una vida que ha decidido apartarse de la fuente de la vida. Jesús lo describió como un lugar de llanto y crujir de dientes, una expresión de sufrimiento espiritual que refleja el dolor de estar separados de Dios. En este contexto, el cielo y el infierno no son simplemente recompensas o castigos, sino el destino natural de las elecciones que hacemos en vida. La Biblia nos presenta a un Dios que respeta la libertad humana, permitiéndonos elegir entre la vida con Él o la vida lejos de Él. Esto nos lleva a reflexionar profundamente sobre nuestras propias decisiones y sobre lo que realmente significa vivir en comunión con Dios o vivir apartado de Él. En conclusión, tanto el cielo como el infierno, aunque diferentes en sus representaciones y significados, nos hablan de la relación fundamental entre el ser humano y Dios. A lo largo de las Escrituras, el concepto del juicio final juega un papel crucial en nuestra comprensión tanto del cielo como del infierno. Es en ese momento en que, según la Biblia, Dios juzgará a cada persona según sus obras y decisiones. En Mateo capítulo 25 versículos del 31 al 46, Jesús ofrece una de las descripciones más poderosas de este juicio. Habla del momento en que el Hijo del Hombre separará a las personas como un pastor separa a las ovejas de los cabritos, colocando a los justos a su derecha y a los impíos a su izquierda. Este pasaje nos revela que el juicio de Dios no es arbitrario ni caprichoso, sino profundamente vinculado a cómo hemos vivido, cómo hemos tratado a los demás, y si hemos seguido el llamado de Cristo a amar y servir. Lo interesante es que, en este juicio, Jesús enfatiza actos de compasión: dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos y prisioneros. Esto nos da una pista importante sobre lo que significa vivir una vida orientada hacia el reino de los cielos. No se trata únicamente de creencias, sino de acciones concretas que reflejan el amor de Dios. La separación en ese día final, entonces, no es solo un tema de doctrina, sino de cómo hemos vivido en relación con los demás. Este juicio es un punto clave en nuestra comprensión del infierno. Mientras que algunos podrían imaginar el infierno como una simple reacción de Dios a los pecados individuales, la Biblia lo presenta más bien como el resultado de una vida que se ha alejado del amor y la justicia. La parábola del rico y Lázaro, en Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31, ofrece una visión impactante de esta realidad. El hombre rico,
que ignora la necesidad de Lázaro durante toda su vida, acaba en un tormento después de la muerte, mientras que Lázaro es llevado al seno de Abraham, una expresión que sugiere descanso y consuelo. Aquí vemos un claro contraste: el sufrimiento no es causado por la falta de riquezas o estatus, sino por la indiferencia hacia el prójimo. Es importante señalar que este pasaje no solo habla del destino final de las personas, sino también de la responsabilidad que tenemos durante esta vida. Jesús parece indicar que el infierno no es solo un castigo eterno, sino el resultado natural de vivir sin amor, sin compasión. Si el cielo es la plenitud de la comunión con Dios, el infierno es el destino de aquellos que, por su egoísmo, se han apartado de esa comunión. Otra imagen interesante que aparece en las Escrituras es la de la puerta estrecha. En Mateo capítulo 7 versículos del 13 al 14, Jesús habla de la puerta que lleva a la vida y la compara con el camino ancho que lleva a la perdición. Este pasaje nos recuerda que el camino hacia el cielo no es fácil. Requiere esfuerzo, sacrificio, y una voluntad de seguir los mandamientos de Dios, incluso cuando es difícil. El cielo, entonces, no es simplemente el destino final de los buenos, sino de aquellos que han sido transformados por el poder del amor de Dios y han vivido en consecuencia. Por otro lado, también es esencial considerar que Dios no desea que nadie perezca. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 leemos: «El Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». Aquí vemos el corazón de Dios, un Dios que es justo pero también misericordioso, que ofrece múltiples oportunidades para el arrepentimiento y la redención. Pero, al mismo tiempo, respeta la libertad humana. Dios no fuerza a nadie a entrar en su reino. El infierno, entonces, puede ser visto como el resultado de esa libertad mal utilizada. Si el cielo es una realidad de comunión plena con Dios y con los demás, el infierno es el rechazo de esa comunión. Es la decisión, consciente o no, de vivir sin el amor de Dios. Pero esta separación no es algo que Dios impone sin razón, sino el resultado de una vida que ha elegido otro camino, un camino alejado de su luz y su gracia. Es por eso que el infierno, aunque espantoso, también es una advertencia seria sobre el poder de nuestras decisiones y el impacto eterno que pueden tener. Uno de los aspectos más fascinantes del cielo es la noción de la transformación de nuestro ser. En Filipenses capítulo 3 versículos del 20 al 21, Pablo nos dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Aquí se nos presenta una promesa asombrosa: no solo veremos a Dios cara a cara, sino que nuestros cuerpos mismos serán transformados, reflejando la gloria de Cristo. Esta transformación física es parte del plan redentor de Dios para restaurar todo lo que ha sido afectado por el pecado. El cuerpo glorificado es un concepto profundo que nos invita a reconsiderar la naturaleza de la vida eterna. No seremos almas flotando en algún rincón del cosmos. La Biblia nos habla de una resurrección corporal, una existencia plena y renovada. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 52, Pablo describe cómo, en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esta esperanza de resurrección física es central en la fe cristiana. El cielo no es un escape de nuestra realidad física, sino la restauración de lo que Dios originalmente creó y declaró bueno. Este concepto de un cuerpo glorificado tiene implicaciones importantes. Primero, nos recuerda que Dios no rechaza la creación material. Al contrario, la valora y la redime. Nuestro cuerpo, nuestra identidad, no desaparecerá en la eternidad, más bien, será renovada y llevada a su máxima expresión. Viviremos plenamente en cuerpos que ya no estarán sujetos al sufrimiento, la enfermedad o la muerte. Esta visión del cielo es una respuesta directa a la condición caída de la humanidad y del mundo, mostrándonos que la redención de Dios abarca no solo el alma, sino todo nuestro ser. A la par de esta transformación física, también debemos pensar en lo que implica vivir eternamente en comunión con Dios y con los demás. La Biblia nos ofrece imágenes poderosas sobre esta comunión. En Apocalipsis capítulo 22 versículos del 1 al 2, se nos describe el río de la vida que fluye del trono de Dios y del Cordero, con árboles de vida a ambos lados del río, cuyas hojas son para la sanidad de las naciones. Esta imagen evoca un jardín perfecto, casi como una restauración del Edén, donde no hay más maldición, y la humanidad disfruta de una relación directa y sin barreras con su Creador. Este estado de comunión va más allá de la simple adoración.
se trata de una vida llena de propósito. La Escritura nos dice que reinaremos con Cristo, lo que sugiere que en el cielo tendremos responsabilidades, trabajos significativos y tareas que reflejarán la naturaleza creadora y redentora de Dios. La vida en el cielo no será una existencia pasiva. En vez de ello, será un reino activo, donde participaremos en el gobierno divino, en la creación y en la expresión del amor perfecto de Dios. Esta visión es mucho más rica que la idea de simplemente descansar o disfrutar de la paz, nos llama a imaginar una eternidad llena de propósito, comunidad y vida vibrante. Pero, así como la Escritura nos describe el cielo en términos de renovación y plenitud, también nos advierte sobre la realidad del infierno como un lugar de exclusión de esa comunión. En 2 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9, Pablo escribe que aquellos que no conocen a Dios sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Este aspecto del infierno no se centra únicamente en el sufrimiento físico, sino en el sufrimiento espiritual, la separación de la fuente de toda vida, que es Dios mismo. Si el cielo es comunión plena, el infierno es la pérdida total de esa comunión. Esta separación eterna no es impuesta por un Dios vengativo, sino que es el resultado de una vida que ha rechazado consistentemente el amor y la misericordia de Dios. En el relato bíblico, Dios es paciente, lleno de gracia, siempre ofreciendo oportunidades para el arrepentimiento. Pero cuando el ser humano rechaza esa oferta una y otra vez, se enfrenta a las consecuencias de su propia decisión. El infierno, entonces, es la culminación de una vida vivida lejos de Dios, un lugar donde ya no hay esperanza de reconciliación. En este sentido, tanto el cielo como el infierno son la culminación de las decisiones que tomamos en nuestra vida actual. Dios nos llama a una vida en comunión con Él, pero también respeta nuestra libertad para aceptar o rechazar esa invitación. Por eso, la Biblia nos invita constantemente a reflexionar sobre el tipo de vida que estamos viviendo y las implicaciones eternas de nuestras decisiones. A lo largo de las Escrituras, se hace evidente que el cielo no es solo un lugar de descanso y paz, sino un espacio de relación íntima con Dios. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 3, se nos dice que el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Este pasaje captura una verdad esencial: el cielo es sobre todo la cercanía absoluta con Dios, una comunión ininterrumpida, sin las barreras del pecado o las distracciones del mundo. En este lugar, Dios no solo será conocido, sino que será completamente presente en toda su gloria. Este concepto de comunión total con Dios se destaca como el centro de la experiencia celestial. No es solo una vida eterna, es una vida eternamente con Dios. Esto es lo que realmente define el cielo: estar en la presencia de aquel que es la fuente de toda vida, toda bondad y toda verdad. La promesa bíblica no es únicamente que evitaremos el sufrimiento o que viviremos para siempre, sino que viviremos en la plenitud de la presencia divina. En esa presencia, todas las necesidades serán suplidas, todos los deseos serán satisfechos, y el alma humana encontrará su propósito más elevado. Al hablar del cielo, es necesario recordar que la Biblia también nos habla de una tierra nueva. En Isaías capítulo 65 versículo 17 se dice: «Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento». Esta idea de una creación renovada nos lleva a reflexionar sobre el propósito de Dios no solo para los individuos, sino para toda la creación. La caída del hombre afectó no solo a la humanidad, sino a la creación entera. La redención, entonces, implica la restauración de todo lo creado. El cielo no es solo un lugar donde las almas humanas encuentran paz, sino donde toda la creación es liberada de la corrupción y el desorden. Pablo lo describe claramente en Romanos capítulo 8 versículos del 21 al 22, diciendo que la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Esto significa que la nueva creación será un lugar donde toda la naturaleza, todo lo que fue dañado por el pecado, será restaurado y sanado. Será un lugar sin muerte, sin destrucción, donde la armonía original de la creación será restaurada y donde los seres humanos y toda la naturaleza vivirán en perfecta paz y equilibrio. En este contexto, la imagen del cielo se expande para incluir la idea de una nueva tierra, un mundo físico renovado y glorificado. Es aquí donde el concepto de un cielo y tierra nuevos toma un significado más profundo. El reino de Dios no será solo espiritual, sino también material. El cielo será tangible, un lugar donde lo divino y lo humano se entrelazan perfectamente en una creación renovada.
El Génesis nos muestra cómo Dios creó todo y lo llamó bueno, y la visión final de Apocalipsis muestra esa bondad restaurada y llevada a su perfección más alta. Por otro lado, el infierno, en su más profunda definición, se convierte en lo opuesto a esta nueva creación. Mientras que el cielo y la nueva tierra son el lugar de la presencia activa y continua de Dios, el infierno es la ausencia absoluta de esa presencia. Es el estado final de desintegración, donde el orden se transforma en caos, donde la vida se convierte en muerte eterna. En la tradición cristiana, este destino no es tanto una tortura física impuesta por Dios, sino el resultado de una separación voluntaria y definitiva de todo lo que es bueno, bello y verdadero. Es importante comprender que esta separación no es algo que Dios desea. Como ya se ha mencionado, 2 Pedro capítulo 3 versículo 9 nos recuerda que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esto nos muestra que el infierno no es un lugar donde Dios envía arbitrariamente a las personas, sino el resultado de una resistencia persistente al amor de Dios. Las Escrituras nos pintan un cuadro de un Dios que, una y otra vez, ofrece su misericordia, su gracia y su perdón, pero también respeta las decisiones humanas. El infierno es el estado de aquellos que han elegido, en última instancia, rechazar esa gracia. Y aquí es donde el juicio de Dios se muestra en su plena justicia. Dios no fuerza a nadie a entrar en el cielo. La entrada al cielo requiere una respuesta libre a la invitación de Dios, un deseo de vivir en comunión con Él. El infierno es simplemente la confirmación final de una vida que ha elegido vivir lejos de esa comunión, en el aislamiento espiritual. Es clave recordar que la Biblia nos invita constantemente a reflexionar sobre la eternidad, no solo para temer el castigo, sino para vivir con un propósito aquí y ahora. La realidad del cielo y el infierno no es solo sobre lo que sucede después de la muerte, sino sobre cómo nuestras vidas aquí en la tierra reflejan nuestras decisiones sobre Dios y su reino. En la reflexión sobre el cielo y el infierno, hay otro concepto que emerge con fuerza: la justicia de Dios. A menudo nos preguntamos cómo se aplica esta justicia divina en la eternidad. En Deuteronomio capítulo 32 versículo 4, leemos que Dios es fiel y sin iniquidad, justo y recto es Él. Esta afirmación nos asegura que, aunque no siempre entendamos plenamente sus caminos, podemos confiar en que su juicio es perfectamente justo. Esto nos lleva a una comprensión profunda del cielo y del infierno, no como castigos o recompensas arbitrarios, sino como la expresión final de la justicia divina. En este sentido, el cielo es la realización completa de la justicia de Dios. Es el lugar donde aquellos que han seguido a Cristo, han aceptado su gracia, y han vivido de acuerdo con los principios del reino de Dios, encuentran la plenitud de la vida eterna. Esta justicia no es solo retributiva, es decir, no se trata simplemente de dar a cada uno lo que merece en términos de recompensas o castigos. Más bien, es una justicia restauradora, en la que Dios busca sanar lo que ha sido roto, restaurar lo que ha sido perdido, y traer a su creación de vuelta a su propósito original. El infierno, por otro lado, es la expresión de la justicia de Dios de una manera que a menudo nos resulta difícil de aceptar. Al pensar en el infierno, debemos recordar que Dios no se deleita en la destrucción de los malvados, como se menciona en Ezequiel capítulo 33 versículo 11, donde el Señor declara: «No quiero la muerte del impío, sino que se vuelva de su camino y viva». El infierno, entonces, no es un deseo de Dios, sino la consecuencia de la justicia en un mundo donde algunos han decidido rechazar su oferta de salvación. Es una justicia que respeta la libertad del ser humano para elegir, incluso si esa elección lleva a la separación eterna de Dios. Lo que es particularmente importante en esta reflexión es el entendimiento de que la justicia de Dios es inseparable de su amor. En 1 Juan capítulo 4 versículo 8, se nos recuerda que Dios es amor. Esto significa que su justicia no puede ser vista como algo frío o desapegado. Incluso cuando Dios ejecuta justicia, lo hace desde un lugar de profundo amor. Este amor es lo que lo llevó a ofrecer a su Hijo como sacrificio para la redención de la humanidad, asegurando que todos tuvieran la oportunidad de escapar de la condena eterna. Si bien es cierto que algunos, en su rechazo del amor de Dios, se apartarán de él para siempre, no es menos cierto que Dios ha hecho todo lo posible para evitar que eso suceda. El sacrificio de Cristo en la cruz es la máxima expresión de la misericordia de Dios. A través de este sacrificio, la puerta del cielo se abre para todos los que elijan entrar. Pero, como Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 7 versículos del 13 al 14, angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. La oferta está abierta, pero no todos la aceptan. En ese sentido, el infierno no es simplemente un castigo,
sino el resultado de una elección, la elección de vivir sin Dios. El libre albedrío es una parte fundamental de nuestra experiencia humana, y Dios lo respeta profundamente. El amor de Dios es tan grande que no fuerza a nadie a aceptarlo. Nos invita, nos llama, pero no nos obliga. Y aquellos que deciden rechazar esa invitación, que deciden vivir separados de Él, encuentran en el infierno el resultado natural de esa decisión. En Hebreos capítulo 9 versículo 27 se dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Este juicio es el momento donde se revela la verdad de nuestras vidas, cómo hemos respondido al llamado de Dios, cómo hemos tratado a los demás, cómo hemos vivido en relación con el bien y el mal. No es un juicio basado en caprichos o favoritismos, sino en la verdad absoluta, en la justicia perfecta de un Dios que conoce todos los corazones. Por tanto, tanto el cielo como el infierno deben ser vistos desde esta lente de la justicia divina. El cielo no es solo un lugar de recompensas, sino el destino de aquellos que han sido transformados por la gracia de Dios. El infierno, por su parte, no es un castigo cruel, sino la realidad de una vida que ha elegido rechazar esa transformación y vivir fuera de la comunión con Dios. Esta comprensión nos llama a reflexionar seriamente sobre nuestras vidas, sobre las decisiones que tomamos, y sobre cómo respondemos al amor y la justicia de Dios. Una de las preguntas más inquietantes que surge cuando hablamos del infierno es, ¿cómo puede un Dios amoroso permitir que las personas sufran eternamente? Esta cuestión ha desconcertado a muchos a lo largo de los siglos, y para comprenderla mejor, debemos profundizar en la naturaleza del amor y la libertad que Dios otorga a sus criaturas. El amor de Dios es, en su esencia, un amor libre. No es un amor controlador o manipulador. Dios nos creó con la capacidad de elegir porque el amor verdadero solo puede existir cuando hay libertad para decidir. En Juan capítulo 15 versículo 13, Jesús dice, «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Este versículo nos recuerda que el amor de Dios se expresa de la manera más pura y profunda posible a través del sacrificio. Pero, incluso en el sacrificio, el amor no se impone. La cruz, aunque es el acto supremo de redención, sigue siendo una invitación abierta, no una imposición. El amor de Dios nos llama constantemente, pero nunca nos obliga a responder. Y aquí es donde entra la realidad del infierno. El infierno no es una creación malintencionada de un Dios iracundo. Es, en realidad, una extensión lógica de la libertad que Dios nos da. Aquellos que eligen rechazar su amor, su perdón y su salvación, optan por una vida sin Él. C.S. Lewis lo expresó de manera contundente, las puertas del infierno están cerradas por dentro. Esto significa que el infierno es el resultado final de una serie de decisiones donde el ser humano, a lo largo de su vida, elige repetidamente apartarse de Dios, hasta que esa separación se vuelve definitiva. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de la paciencia de Dios, de su deseo de que todos vengan al arrepentimiento. En 2 Pedro capítulo 3 versículo 9, el apóstol nos recuerda que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta es la imagen de un Dios que espera, que llama, que extiende su misericordia una y otra vez. Pero, en última instancia, también respeta nuestra decisión. Y si elegimos una vida sin Él, Él nos permitirá vivir con las consecuencias de esa elección. El infierno, entonces, es menos una pena y más un estado. Es el estado de una existencia separada de Dios. La Biblia usa imágenes como el fuego eterno y la oscuridad exterior para describirlo, no solo como una realidad física, sino como una condición del alma. Estas metáforas son poderosas y evocadoras, pero su propósito es capturar la desolación de una vida apartada de la fuente de toda bondad, belleza y verdad, Dios mismo. En el infierno, la verdadera agonía no proviene del fuego literal, sino de la ausencia absoluta de todo lo que le da sentido y propósito a la vida. En Mateo capítulo 25 versículo 41, Jesús habla de cómo aquellos que no han respondido al llamado del amor serán apartados al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Esta descripción enfatiza que el infierno no fue creado para la humanidad, sino para los seres espirituales que ya habían rechazado a Dios mucho antes. Pero el ser humano, al resistirse persistentemente a la gracia, puede caer en esa misma separación. No porque Dios lo desee, sino porque, como seres libres, hemos sido creados con la capacidad de elegir. El amor y la justicia de Dios están entrelazados en esta realidad. Un amor que no respeta la libertad no es amor en absoluto.
La justicia de Dios asegura que cada elección tenga su consecuencia, y el amor de Dios garantiza que esa elección sea verdaderamente libre. Es aquí donde el infierno se revela no como una contradicción al amor de Dios, sino como una expresión de respeto a la dignidad humana. Al permitirnos elegir, Dios muestra su profundo respeto por nuestra capacidad de decidir nuestro destino eterno. Sin embargo, es crucial recordar que Dios nunca deja de buscar a cada persona. La Escritura está llena de historias de cómo Dios persigue a los perdidos, como en la parábola del Hijo Pródigo en Lucas capítulo 15 versículos del 11 al 32. En esta historia, el padre nunca deja de esperar el regreso de su hijo. El hijo, por su parte, vive una vida de alejamiento, pero el amor del padre nunca cesa. Esta imagen ilustra el corazón de Dios, un amor que espera, que busca, que anhela la reconciliación. Pero si el hijo nunca hubiera regresado, habría permanecido en su estado de separación, no porque el padre lo deseara, sino porque fue su elección. El infierno es, por tanto, el resultado de una vida vivida en rechazo a esa oferta de amor. Es la culminación de una serie de decisiones que llevan a la separación final de Dios. No es una contradicción con su amor, sino el precio que viene con la libertad de elegir. A lo largo de las Escrituras, hay una constante tensión entre el amor incondicional de Dios y su respeto por la libertad humana. Esta tensión es lo que da forma a la realidad tanto del cielo como del infierno. Pero más allá de la cuestión de la libertad, existe un tema que atraviesa toda la narrativa bíblica, la redención. El propósito final de Dios no es castigar ni condenar, sino redimir. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la historia de la humanidad está marcada por el intento divino de restaurar una relación quebrantada. El cielo, entonces, no solo representa el lugar donde los seres humanos están libres de sufrimiento y dolor. Es la consumación del plan redentor de Dios. En Apocalipsis capítulo 21 versículo 4, leemos una promesa que es el clímax de esta redención: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino final de los que aceptan la invitación de Dios. Un lugar donde todo lo que ha sido herido por el pecado será restaurado, y donde la presencia de Dios será el centro de la existencia. La restauración que se experimenta en el cielo no es solo personal, sino cósmica. La creación entera será renovada, y aquello que fue afectado por la caída del hombre también participará en esta redención. En Romanos capítulo 8 versículos del 19 al 22, Pablo habla de cómo la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. No solo los seres humanos, sino toda la creación, experimentará esta gloriosa libertad. Este es el cielo en su forma más completa, un lugar donde todo lo creado vuelve a su propósito original bajo el gobierno de Dios. El infierno, por otro lado, representa la ausencia de esta restauración. Es la consecuencia de no participar en el plan redentor de Dios. No es un lugar donde Dios impone castigos eternos arbitrarios. Al contrario, es el estado de aquellos que han rechazado, por voluntad propia, la oferta de salvación. Lo que hace al infierno tan devastador no es la idea de tormento físico, sino la separación total de la bondad, la verdad y el amor que provienen de Dios. La verdadera tragedia del infierno es perder para siempre la posibilidad de ser parte de esta restauración. La Biblia deja en claro que este destino no es algo que Dios desea para nadie. Una y otra vez, se nos muestra que Dios busca y persigue al pecador. En Lucas capítulo 19 versículo 10, Jesús declara que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta es la misión central de Cristo, restaurar a aquellos que se habían apartado de Dios. Y aunque Dios es justo y permite que cada uno escoja su propio camino, su deseo más profundo es que todos participen en su plan de salvación. Pero, de nuevo, la libertad que nos otorga es real. No se nos forza a entrar en su reino, sino que somos invitados, llamados a una relación con Él. Lo importante, entonces, no es solo tener una visión clara del cielo o del infierno como lugares futuros. La verdadera pregunta es cómo nuestras vidas hoy están respondiendo al llamado de Dios. El reino de los cielos no es solo una realidad futura, sino algo que ya comienza aquí en la tierra, en nuestras decisiones diarias, en cómo nos relacionamos con Dios y con los demás. En Mateo capítulo 6 versículo 10, Jesús nos enseñó a orar diciendo: venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Este es un recordatorio de que la vida eterna comienza ahora, en cómo vivimos en obediencia a Dios.
Al final, el cielo y el infierno no son simplemente lugares a los que uno va después de la muerte. Son, en un sentido profundo, el reflejo de nuestras decisiones y nuestras relaciones con Dios aquí y ahora. Cada acto de amor, de fe y de obediencia es una participación en la realidad del cielo, mientras que cada rechazo de la gracia y cada alejamiento de Dios nos acerca más a la realidad del infierno. La eternidad, entonces, no es una cuestión distante, sino algo que se construye cada día con nuestras elecciones. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado el regalo más precioso, la libertad de elegir. Nos ofrece su amor, su redención y su presencia eterna, pero también nos da la libertad de aceptarlo o rechazarlo. El cielo es el destino de aquellos que han aceptado esta oferta, y el infierno es la realidad de aquellos que, tristemente, han decidido vivir separados de él. Este es el mensaje central que la Biblia nos deja sobre el cielo y el infierno. Ambos son reflejos de la justicia y el amor de Dios. Ambos son realidades profundamente ligadas a nuestras decisiones, y ambos nos llaman a reflexionar sobre la vida que llevamos aquí y ahora. La invitación de Dios está abierta. Su amor está disponible para todos. Y al final, nuestras decisiones son las que determinarán dónde viviremos la eternidad.